Bienvenidos, colegas, al programa Diálogo Profesional América. Los saluda Víctor Parrales y hoy tenemos como invitada a la abogada Magíster Karine Aparecida de Oliveira Díaz Eslar, de la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Y vamos a abordar con ella un tema tan importante como es cómo establecer una cultura de cumplimiento en los países latinoamericanos que corresponde al tema de la ASG. Le doy la bienvenida a nuestra invitada. Abogada. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto enorme estar acá con ustedes para hablar de un tema tan importante como este tema del cumplimiento en ASG. Y aún más encantada por conocerte a ti, Víctor, y también por conocer este trabajo tan lindo que haces vos, que es el Diálogo Profesional América. De verdad encantada y muy agradecida por la invitación. Y nosotros también, abogada, porque haya aceptado la invitación al programa Diálogo Profesional América. Bien, y antes de entrar a la explicación de la ponencia, vamos a dialogar un momento. Vamos a iniciar este tema tan interesante y que, aunque es difundido, veo que tal vez en algunas empresas no tienen el conocimiento suficiente o tal vez no lo están aplicando como lo deberían hacer. Entonces tenemos ciertas restricciones, ciertas barreras de cómo proceder a implementar estas normativas ASG. Entonces, dicho esto, y como usted como ciudadana del país de Brasil, ¿qué nos diría en este caso en Brasil? ¿Cómo les está yendo a ustedes en la aplicación de estas normas? Abogada. Bueno, Víctor, en un primer momento es importante que las personas sepan que no hay una normativa ni en Brasil, ni en ningún lado del mundo, una normativa, una ley que obliga a que las empresas o que las organizaciones tengan programas ASG. Lo que hay son estándares internacionales, son orientaciones, recomendaciones normativas que implican con que las empresas, con que las organizaciones tengan buenas prácticas ASG. Acá en Brasil, nosotros tenemos en muchos organismos normas que no son leyes, no son obligatorias, pero normas que traen al concepto de la empresa, al concepto de las organizaciones nacionales, organizaciones públicas o privadas, normas de buenas prácticas. Entonces tenemos normas, por ejemplo, en la Comisión de Valores Mobiliarios, tenemos normas, por ejemplo, de ABNT, que es una norma ahora que está muy difundida, la norma 2030, que trata justamente de estas buenas prácticas. Tenemos el Instituto Brasileño de gobernança corporativa, que também traz conceitos ESG, ASG, e também, claro, temos os estándares internacionais que são muito utilizados por nós acá em Brasil para, como una referencia, ¿no? Acerca de las buenas prácticas. Entonces tenemos las normas ISO, que son estándares internacionales, tenemos las normas GRI, que también son estándares internacionales, tenemos el propio Pacto Global de la ONU, que también es una referencia para nosotros acá y que también son referencias, estas normas globales
son referencias para toda Latinoamérica, para todos los países, ¿no? Y entonces con estas referencias, cada uno en su país está haciendo con que las buenas prácticas sean incorporadas en el día a día de los negocios, de las organizaciones públicas o privadas. Y con esto entonces estas organizaciones están promoviendo las buenas prácticas ASG dentro de su gobernanza corporativa, dentro de su negocio. Y claro, primando siempre, ¿no? Por una autorregulación. Hoy todavía estamos en este tema de la autorregulación, en que los mercados propios están trabajando en conjunto para tener entonces buenas prácticas. O sea, el mercado, por ejemplo, de la construcción civil está trabajando por buenas prácticas en la construcción civil para tener entonces trabajos destinados a una agenda ASG. eh, Empresas, organismos públicos también trabajando en su autorregulación para tener estándares ASG. Las financieras, los bancos, también trabajando desde su concepto, desde su entendimiento de los criterios ASG, también trabajando en estos conceptos y en la implementación de estas buenas prácticas. Entonces, lo que vemos en toda América son autorregulaciones o estándares internacionales que influyen internamente en los países para que estos países puedan entonces trabajar el tripé, ¿no? Yo costumbro decir el tripé ASG dentro de las organizaciones y con esto entonces promocionar más gobernabilidad, más transparencia, más inclusión, diversidad y todo lo que está relacionado con el ambiental, la sostenibilidad ambiental, también el aspecto social y también el aspecto de la gobernanza corporativa o el gobierno corporativo. Bien, entonces hasta este punto, ¿no? Podemos concluir que hay unas normas emitidas y que estas normas deben ser observadas, deben ser implementadas en la medida de la conciencia de cada país, de cada empresa, y que en cierta medida eso ayudaría tanto al país donde se radique como a la empresa cuando quiera realizar el comercio con otros países, como el caso de los países europeos, el país de Estados Unidos, etcétera. ¿Es así? Sí, exactamente. Cada país está observando, ¿no? Lo que pasa en el ambiente internacional, estudiando las normativas internacionales y introduciendo en su país sus propias normas de, del aspecto ASG para que pueda entonces trabajar en el mercado nacional y en el mercado internacional que ya exige buenas prácticas en el agronegocio, en la producción, en todas digamos, estas áreas económicas, ¿no? Muy bien. Incluso hoy se habla mucho del aspecto económico que debe ingresar también a toda esta idea, todo este concepto ASG, una vez que todas las actividades económicas impactan, ¿no? La sostenibilidad y al mismo tiempo la sostenibilidad no puede dejar con que la economía, la producción se paralice porque
el mercado, los países, las personas, la sociedad, la comunidad también necesita la producción. Entonces, hay que encontrar, Víctor, un equilibrio entre toda la sistemática ambiental, de sostenibilidad ambiental y también de sostenibilidad económica y productiva. Bien, ahora, abogada, ¿qué organismos, porque hablamos de justamente estas normas ASE, pero qué organismos a nivel mundial supervisan y protegen el cumplimiento de las normas en cada uno de los países? Por lo menos le va indicando bien, estos países están cumpliendo, puede de repente generarse un mayor comercio o tal vez sanciones o tal vez establecer mecanismos a través de gobiernos y las entidades estas internacionales para que esto se cumpla. Comentarios. Bueno, tenemos en la ONU el propio Pacto Global que incentiva a las empresas a adoptar prácticas sostenibles. Tenemos también el International Sustainability Standard Board, conocido como ISSB, que también establece patrones globales para la divulgación de informaciones financieras de sostenibilidad. Tenemos las buenas prácticas del GRI, el Global Reporting Initiative, que fornece a las empresas, a los organismos, estructuras y patrones para emisión de los relatorios de sostenibilidad. Tenemos las propias normas ISO que están relacionadas a gestión ambiental, que es la norma ISO 14001, y las de la responsabilidad social, que es la norma ISO 26000. Tenemos la Sustainability Accounting Standards Board, que también es conocido por SASB, que está enfocada en patrones de divulgación financiera relacionadas a riesgos y oportunidades en ASG. Entonces, estos organismos internacionales no es que son organismos, por ejemplo, fiscalizatorios o punitivos, pero son organismos que traen patrones, que establecen patrones para que haya entonces las buenas prácticas que las empresas, los órganos y organizaciones privadas o públicas adopten buenas prácticas sustentables, y estos patrones que traen estas organizaciones, estas normativas de estas organizaciones, están enfocados en preservar la responsabilidad, la gestión ambiental y social y de gobernabilidad dentro de un negocio. Entonces, hoy todavía no tenemos algo que sea impositivo o que traiga penalidades si uno no hace. Pero si una empresa, si una organización privada o pública establece su compromiso en hacerlo, tiene que hacerlo y rendir entonces informaciones a organismos a los cuales ellos van a estar involucrados, ¿no? Y generalmente estas informaciones son justamente los relatorios de sostenibilidad. Entonces, estos relatorios van a dar el perfil de todo lo que está haciendo el negocio relacionado entonces a la sostenibilidad ambiental, a la social, al aspecto social y también al aspecto de gobierno corporativo. Y en Brasil, por ejemplo, tenemos organizaciones que
también trabajan con estas perspectivas, ¿no? Traen normativas al respecto de estas normativas, como yo les mencioné, la Comisión de Valores Mobiliarios, que es una de las pioneras en adoptar un patrón global de divulgación de relatorios de sostenibilidad de acuerdo con la ISSB. La ANEEL, que es la Agencia Nacional de Energía Eléctrica, que también tiene actuado muchísimo a la frente de los aspectos ASG con políticas de gobierno sostenible y responsabilidad socioambiental. Tenemos la propia norma 2030 de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas, que es también conocida como ABNT, que desarrolla, ¿no? Patrones de buenas prácticas. Tenemos el propio mercado financiero con la B3, que trabaja con índices de sostenibilidad empresarial. Y tenemos otros órganos, muchísimos otros, incluso y principalmente órganos públicos que incentivan los negocios, los mercados brasileños a trabajar con aspectos de sostenibilidad. El propio Instituto Brasileño de Gobernanza Corporativa, como les mencioné, que es un órgano de estudio, ¿no? Un instituto para el estudio de normativas de gobernanza, de sostenibilidad. Entonces, este instituto promueve la discusión, la adopción de buenas prácticas. Nosotros tenemos también desde el IBDE, Instituto Brasileño de Derecho y Ética Empresarial, lo cual hago parte yo. Tenemos discusiones acerca del aspecto ESG en nuestra comisión, por ejemplo, de sostenibilidad. Tenemos desde MILA, que es el Movimiento por la Integridad en Latinoamérica, un otro movimiento que hago parte, yo también estoy como presidenta. Hacemos también discusiones acerca de los aspectos ASG, de la implicación en Latinoamérica, de las buenas prácticas. Entonces tenemos muchos institutos, asociaciones, organizaciones públicas y privadas preocupadas con los aspectos ASG, con la implementación de estas buenas prácticas. Oh, ahora, Las ah, leches, sí, sí, perdón. abogada, sí, abogada, un ejemplo, en cada uno de nuestros países, a veces entendernos con nuestros compatriotas, entendernos, llegar a un entendimiento, a veces es difícil. Incluso, ahora que más difícil es comprendernos entre países y poder desarrollar una cultura justamente pensando en el medio ambiente y la destrucción que se está llevando a cabo. Un ejemplo, vemos que la selva amazónica se está destruyendo. Hay miles de hectáreas de selva amazónica que es talado para fines ganaderos o para otros fines agrícolas, donde afecta el medio ambiente a nivel mundial. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son los principales desafíos culturales, políticos y económicos que enfrentan las organizaciones latinoamericanas al establecer estos programas de cumplimiento ASG? Son muchísimos los desafíos, Víctor, como vos mismo mencionaste, hacer con que los países comprendan la necesidad real de proteger, ¿no? En nuestro medio ambiente, proteger las florestas. Por ejemplo, nosotros vivimos acá la cuestión de la floresta amazónica, de la preservación de la fauna y de la flora. Nunca hubo tanto problema con la floresta como estamos teniendo ahora en estos últimos años, principalmente estos últimos 2 años. Entonces,
creo que el desafío mayor de nuestros países es justamente eh, crear condiciones para que el desarrollo económico no venga a ser más importante, prejudicial, a punto de hacer con que la sostenibilidad ambiental no se haga presente. Por obvio que todos países, todas las naciones tienen que desarrollarse económicamente, pero también hay formas de hacerlo sin necesariamente hacer un impacto tan grande en el medio ambiente. Hay como caminar en conjunto. Lo que no podemos hacer es ignorar la necesidad económica y también no podemos hacer es ignorar la necesidad de la sostenibilidad ambiental, de la fauna, de la flora, de los recursos naturales. Este para mí es un gran desafío porque está en una balanza, están en la balanza necesidades muy prementes de nuestras sociedades, especialmente sociedades como la brasileña, como las sociedades de nuestros países acá, de la América del Sur, que precisam desarrollarse, necesitan explotar sus recursos para crecer, para exportar, para tener una balanza comercial favorable, ¿no? Entonces, ese desafío cultural, encaminar la economía, el desarrollo y la preservación ambiental, la explotación consciente de los recursos naturales. Esto para mí es un desafío muy grande. Y como yo iba hablando antes, las leyes ambientales son buenas. No son leyes que no son buenas, son leyes buenas que imponen penalidades severas a aquellos que descumplen la legislación ambiental, ¿no? Pero el tema es que todavía no tenemos la cultura de cumplimiento de las leyes, principalmente las leyes ambientales. Entonces, todavía deparámonos con un montón de descumplimientos a estas leyes ambientales y consecuentemente penalidades por obvio, muchas veces también llevando a las personas que descumplieron estas leyes a la cárcel, ¿no? Entonces, es un desafío global. Acá en Latinoamérica tenemos un desafío mucho mayor por la propia necesidad de desarrollo económico de nuestros países, ¿no? Pero yo veo que la conciencia de las empresas, de los negocios, empieza a cambiarse, ¿no? No solamente por el esfuerzo de las leyes ambientales que son fuertes, que hacen un enforcement para que se cumpla la legislación ambiental, pero también por la conciencia de los nuevos empresarios de la nueva generación que viene y que comprende la necesidad de caminar económicamente y caminar de manos dadas también la economía con la sostenibilidad. Pero todavía esto es un desafío y hacer con que estos países caminen juntos con estos mismos principios y valores es desafiador, porque cada país tiene su legislación, cada país tiene su necesidad, cada país tiene su realidad y nosotros acá en Brasil somos el único país de Latinoamérica que siquiera hablamos bien el castellano, como yo. Entonces, el desafío, doctor Víctor, es aún más... eh,
grande, si puedo decir, ¿no? Así es. Es aún más, es un desafío realmente muy grande que tenemos Un nosotros. desafío muy grande, pero es sumamente importante porque la realidad es que estamos destruyendo el medio ambiente, estamos destruyéndolo. En una entrevista anterior, justamente que estaba entrevistando a una colega mexicana, le indicaba a la colega, se sonreía, que estaba cocinando. Entonces, en este proceso de cocinar, estaba lavando los utensilios y todo de la cocina. Entonces, uno reflexiona, ¿dónde va todos estos detergentes? ¿Dónde va todos estos insumos que utilizamos en los vehículos, los aires acondicionados? Hay un momento, como el tema de Francia, estos juegos que hicieron en Francia, ahora último, que justamente dijeron que no habían puesto los aires acondicionados, habían puesto camas de cartón, pero ya me pareció una exageración, porque justamente ya los deportistas tenían extremadamente calor, no podían, no había aire acondicionado. Entonces, si ya nos vamos a los extremos y decimos que queremos preservar, entonces no utilicemos los aviones, no vendamos vehículos, no hagan, Francia, no hagas las bombas atómicas que estás haciendo y los aviones a reacción que haces. Entonces, ahí sí hay una situación donde nos vamos a los extremos y no vemos realmente qué podemos cambiar. Ejemplo, se me ocurre. Decir, ¿sabes qué? Este detergente que se lavan los utensilios, vamos a utilizar este tipo de químico que es biodegradable. Ya vemos un ejemplo con el tema de los sorbetes plásticos, Sí, ¿sí? Los que utilizaban para tomar la cola. Un ejemplo, ya hay sorbetes biodegradables. sí. ¿No? Vemos que hay sorbetes, platos, vasos biodegradables. Y así podemos hacer un sinnúmero de cosas que están a la mano y pueden ser llevadas. Pero ahora, implementar esto, cómo incorporar los principios ASG en los códigos de ética y conducta empresarial para que sean obligatorios. Ya, usted lo dijo, no hay ley que te exija o que te ponga una sanción, pero ¿cómo volverlos obligatorios y no meramente declarativos? Comentarios. Perfecta pregunta, doctor Víctor. Esto también es un gran desafío, ¿no? Incorporar en la cultura empresarial, en la cultura de los negocios, estos aspectos ASG no es fácil, pero cada vez más los negocios, las organizaciones tienen esta responsabilidad consigo mismos, ¿no? Por ejemplo, nosotros atendemos acá en Brasil una empresa, una industria farmacéutica que tiene que producir sus productos farmacéuticos y necesita las embalajes, ¿no? Los involucros, las cajas de papelón para poner todo esto adentro, para transportar. Todo esto son basura, Así es, ¿no? Son residuos que se crea por el tema de que uno tiene que transportar, tiene que producir, ¿no? La medicación y todo esto. Lo que hace esta industria farmacéutica, recupera las cajas de cartones, recupera aquello que se puede recuperar, ¿no? Dentro de la industria, ¿no? Dentro del sector administrativo, por ejemplo, ellos tienen una política dentro de su programa de compliance, dentro de su programa de cumplimiento, ¿no? Normativo, eh, que van a usar poco papel, la política del paperless, menos papel. Entonces, toda la comunicación,
todo lo que se hace por intermedio de sistemas dentro de la compu que uno va a operacionalizar. Con esto se usa mínimamente papel. Los papeles que tienen que usar son papeles reciclables. Cada persona cuando ingresa en la empresa gana su copita de agua, su vaso de agua con su nombre para utilizar de forma permanente y con esto evitar el uso constante de vasos plásticos. Entonces, son algunas medidas que un negocio puede tener para evitar el gasto de material como los sorbetes, como mencionaste muy bien, y con esto entonces impactar cada vez menos el medio ambiente. Las luces son luces económicas. Hay un local de tratamiento de agua dentro de la empresa, de la industria. El agua es tratada y reutilizada para, para los sanitarios, para las plantas, el jardín, para limpiar cosas. Entonces, hay toda una manera de incorporar esta cultura de la preservación del medio ambiente con el día a día del negocio, de la empresa, y con esto introduciendo estas buenas prácticas, digamos así, a su vida personal, a su casa, con la colectora de la basura en separado, los orgánicos, los reciclables. Esta empresa también tiene un local para recoger las pilas, las baterías y dar a ellas una destinación adecuada. Entonces, yo misma muchas veces he llevado pilas desde mi casa que ya no estaban más funcionando. He llevado pilas, introducido allá en el colector de pilas y después se hace una destinación adecuada para estas pilas y para estas baterías, Claro, ¿no? Entonces, todas estas buenas prácticas, estas cuestiones diarias, ayudan a formar esta cultura y a preparar la sociedad y la comunidad para las buenas prácticas. claro, Introducir esto dentro de los códigos de ética, escribir políticas para que estas buenas prácticas, estos buenos modales se den, ya ayuda muchísimo a la incorporación del aspecto ASG dentro del negocio y consecuentemente en la vida de las personas, porque el colaborador sale de ahí, llega a su casa y va a hacer una colectura de la basura de manera adecuada. Lo que es orgánico, orgánico, lo que es reciclable, reciclable. No voy a poner la pila vieja junto con lo reciclable ni junto con el orgánico. La pila se separa para otro lado. El aceite de cocina también se separa para otro lado para darle otra destinación final. Y con esto entonces vamos poniendo las semillas de las buenas prácticas corporativas y sociales y con esto también haciendo con que el medio ambiente agradezca nuestro apoyo, ¿no? Entonces, gustaría compartir con ustedes una breve presentación que he hecho. Infelizmente está en portugués, pero les voy haciendo comentarios de a poquito acerca de todo esto. Presentamos a ustedes nuestro trabajo acerca del ESG o de la ASG. ESG es un acrónimo, ¿no? Para Environmental, Social and Governance en inglés y que para nosotros en castellano se traduce en
ambiental, social y gobernanza. Tenemos mercados en nuestros países latinoamericanos que preservan y necesitan muchísimo de la economía sostenible, porque incluso tenemos muchas commodities que son valoradas en el mercado extranjero. Nosotros exportamos muchos alimentos desde nuestros países y entonces necesitamos muchísimo trabajar con conceptos de sostenibilidad ambiental para hacer con que este mercado también sea un mercado que crezca y que crezca de manera correcta. Tenemos una línea del tiempo de la ASG cuando todo se empieza ya en la década de 70, la preocupación no ambiental socioambiental empieza ahí entonces con la guerra del Vietnam, el apartheid, después tenemos el protocolo de Kioto, la Río 92, tenemos el Fórum de Investimentos Sostenibles en 80 y en 1997 tenemos la publicación del Global Reporting Initiative, el GRI, que es justamente un estándar internacional que trae para nosotros algunas normativas relacionadas al ASG. Tenemos después el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el BlackRock, y tenemos por fin el Who Cares Wins, que fue justamente el evento, ¿no? En que se cuñó por la primera vez el término ESG y tenemos después otros patrones también que vinieron y la preocupación entonces histórica con los temas de sostenibilidad ambiental, desarrollo sostenible, ¿no? Y la cuestión social. Entonces tuvimos varios eventos en el mundo que fueron desarrollando estas preocupaciones y trayendo para nosotros las primeras nociones acerca de este aspecto ambiental, social y de gobierno sostenible, ¿no? Entonces, les traigo acá un poco de cada una de de esta línea del tiempo que les mostré y también algunas organizaciones internacionales, como ya mencionamos antes, algunos órganos nacionales brasileños, órganos de apoyo, ¿no? También, como ya lo mencionamos, y los objetivos del desarrollo sostenible, que son 17 apregoados entonces por la ONU, ¿no? Y tenemos entonces la cuestión de la erradicación de la pobreza, la fome cero, la salud y el bienestar, la educación, la igualdad de género, la agua limpia, la energía, el empleo digno, el desarrollo económico, la industria, la innovación, la infraestructura, la reducción de desigualdades, las comunidades sostenibles, el consumo responsable, el combate a las alteraciones climáticas, la cuestión de la vida en agua, de la vida en la tierra, la paz, la justicia y también las parcerías para el cumplimiento de las metas. Entonces, estos objetivos hacen parte de un estándar internacional que nosotros también utilizamos para traer para nuestros países de América Latina estos conceptos de ASG y este concepto de desarrollo sostenible. Y en Latinoamérica tenemos muchos países que ya tienen un desarrollo, digamos, un desarrollo de normativas que buscan entonces preservar el medio ambiente, desarrollar las culturas, desarrollar la protección
de la sociedad, de las comunidades, ¿no? Y en estos aspectos legales, entonces, que tenemos muchas bases en la Declaración de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Europea de los Derechos del Hombre. Tenemos dentro de nuestros países nuestras propias constituciones que también tratan de las cuestiones de los derechos humanos, del desarrollo humano, ¿no? De la protección de niños, de la protección de la mujer, de las minorías. Entonces tenemos varios aspectos, varios marcos legales que traen para nosotros estos conceptos acerca del humano y del ambiental, de lo natural. Acá, por ejemplo, en Brasil, tenemos una política nacional del medio ambiente, tenemos la ley de los crímenes ambientales, la política nacional de los residuos sólidos, el código florestal, ¿no? Y varias otras normativas que no llegan a ser leyes, pero son normativas importantes que nos traen estos patrones, ¿no? Para la sostenibilidad. Y en el mundo tenemos también normativas que hablan acerca de las cuestiones que involucran los gases de estufa, ¿no? Los gases malos que son lanzados en la atmósfera. Tenemos los objetivos de la ONU, tenemos resoluciones, patrones, ¿no? Que son establecidos en el mundo y en Latinoamérica, por obvio, tenemos leyes en Colombia, Chile, México, Ecuador, Argentina, ¿no? Y estas normativas también visan tener eh, una protección mayor de todo lo que sea el ambiente, el medio ambiente y también las personas, el social, ¿no? Porque el acrónimo ASG habla justamente de este tripé entre el ambiental, el social y la gobernanza, ¿no? El gobierno corporativo, y puede ser un gobierno corporativo privado, un gobierno público, ¿no? Pero que haya entonces estas cuestiones que traten de esto. En Chile, por ejemplo, tenemos una regla 461, ¿no? Que visa justamente aumentar la difusión y la patronización de las informaciones de las entidades que son supervisionadas, ¿no? Tenemos el GAFI, el FATF-GAFI, que es una entidad también, ¿no? En todo el mundo que visa temas de prevención de lavado de dinero en el ámbito global, ¿no? Que ya está recomendando a los países que hagan un esfuerzo mayor para que sus capacidades operacionales detecten investigaciones financieras relacionadas a crímenes ambientales, ¿no? Tenemos entonces la cuestión también de los títulos verdes, que son títulos de deudas cuyo objetivo es financiar proyectos relacionados a sostenibilidad. Tenemos proyectos de leyes en muchos países, incluso acá en Brasil, para la reducción de emisión de gases no maléficos a la atmósfera. Tenemos proyectos también de leyes para la cuestión del carbono, eh, eh, para el desarrollo, ¿no? de una legislación que vise la cuestión del carbono. Tenemos a nivel global, ¿no? Muchos incentivos, especialmente en el ámbito financiero, para que los negocios trabajen las buenas prácticas
del medio ambiente, de la sostenibilidad, y con esto entonces puedan acceder más fácilmente a préstamos financieros y tasas menores, reducidas, cuando demuestran entonces que trabajan y que tienen estas buenas prácticas, ¿no? Entonces, tenemos muchas oportunidades de trabajar con esta realidad. Tenemos muchas oportunidades de ingresar en negocios, en empresas, en organizaciones públicas o privadas, trabajando los aspectos ambiental, social y de gobierno corporativo. Y tenemos por lo menos algunas etapas para esta implementación, ¿no? Y estas etapas para implementación de estas buenas prácticas dentro de los negocios perpasan por los estudios de los estándares internacionales, de las normativas internacionales que pesquisamos y que estudiamos, y entonces traemos algunas sugerencias para implementación, como por ejemplo en una primera etapa, reavaliar y reestructurar los papeles de gobierno, hacer un alineamiento estratégico para este gobierno corporativo, levantar la legislación que está aplicada a este negocio, crear un comité de sostenibilidad, un comité de diversidad. Después, en una segunda etapa, trabajar el aspecto ambiental, ¿no? Con políticas, con códigos de conducta, con trabajo también físico, ¿no? Material, con, por ejemplo, la separación de los residuos, con la tratativa de logística reversa, ¿no? Análisis del ciclo de vida de los materiales, o sea, muchos productos que pueden traer más eficiencia energética, hídrica y de disposición de residuos. Después podemos trabajar en el pilar social, con el desarrollo humano, con el trabajo con las comunidades, con la educación ambiental para los niños y niñas, para las escuelas, para las universidades, trabajar en pro de la seguridad y de la seguridad del trabajador, promover la inclusión, la diversidad. Entonces, tenemos toda esta sugerencia para trabajar el pilar social, y en el pilar del gobierno corporativo definir procesos, auditorías, establecer flujo de comunicación, evaluar riesgos, definir aspectos de sucesión empresarial, responsabilidad fiscal, tributaria, responsabilidad ambiental. Entonces, tenemos todas estas posibilidades de trabajo para que las organizaciones puedan entonces practicar bien, ¿no? Todo este aspecto ASG que es tan importante. Y yo termino esta presentación dejando para ustedes una reflexión mía que he escrito en un artículo, que es justamente que la demanda actual de regulación de los factores ASG en el mundo, con el fin de promocionar la transparencia y una mejor gobernanza, no niega a los gobiernos y a las empresas a adoptar procedimientos de buenas prácticas, gestión de riesgos, controles internos, códigos de conducta y políticas con el fin de cumplir con los objetivos comerciales y mejorar el entorno social y económico para todos. Las normas no pueden ser fines en sí mismas, deben complementar y regular el deseo social y del mercado ya existente. Ahora, en este tema de las normas ASG, en materia legal, como abogada,
¿qué casos en relación a esta normatividad abordan los abogados para darle solución o viabilidad? Comentarios. Acá en Brasil, como tenemos muchas normas ambientales, como les he presentado, siempre que hay una infringencia a la ley ambiental, a los códigos ambientales, florestales y todo esto, los abogados utilizanse de estas normativas, ¿no? Para promover la defensa del medio ambiente, la defensa de sus clientes, siempre relacionadas a cuestiones legales realmente, ¿no? Porque nosotros tenemos muchas normas acá en Brasil. Tenemos la norma del residuo sólido, que habla de la destinación adecuada de los residuos. Tenemos las normas florestales, las normas destinadas también al agronegocio, ¿no? El agronegocio que acá en Brasil es muy importante. Entonces, las normas tienen que ser cumplidas. Hay reglas para la preservación ambiental, hay reglas para la preservación del agua. Entonces, todas estas normas, todas estas leyes, que son normativas legales, son tratadas por los abogados para la defensa de los derechos de sus clientes, para la defensa de los derechos del ambiente, ¿no? Cuando una banca defiende, por ejemplo, trabajos relacionados al medio ambiente. Entonces, nosotros estamos trabajando en con estos estándares legales. Yo particularmente trabajo desde el otro prisma. Trabajo para que las buenas prácticas ESG sean implementadas en las empresas para que no haya, ¿no? Para que haya el cumplimiento de las leyes y para que no haya el descumplimiento de las leyes. Entonces, yo trabajo con la prevención, ¿no? Para que no haya problemas entonces de descumplimiento legal. Entonces, hay diversas maneras de trabajar con este tema y para mí lo mejor, lo que me da más gusto hacer es trabajar justamente con la prevención. Ahora, con esta pregunta, para concluir el programa, ¿qué le diría usted, abogada Karine, a todos estos empresarios de América Latina que es tan importante la empresa? ¿Qué les diría? ¿Por qué es importante para la empresa, para el país, para el medio ambiente, para el futuro cercano? ¿Qué les diría a todos los empresarios en este proceso de la implementación de la norma ASG? ¿Por qué es importante? ¿Por qué no deben de rechazarla y deben de abrazarla y abrigarla como algo que va a ayudar, no a su empresa, sino a todo un país o a todo un mundo? Yo les dijo, ¿no? A todos nuestros oyentes y también a los empresarios de Latinoamérica, de toda América, que es importante reaccionar frente a los problemas ambientales que tenemos. Y para reaccionar frente a estos problemas ambientales que tenemos, todos nosotros necesitamos tener la conciencia de que esta es nuestra casa, de que el planeta Tierra es nuestra casa y que necesitamos cuidarlo, porque como dijiste vos mismo, doctor Víctor, la factura llega. Y no podemos esperar que llegue la factura. Necesitamos cuidar antes, necesitamos la prevención. Y las empresas, el mercado nos demuestra que las empresas que ya están preocupadas, que ya practican el bien gobierno ASG, son empresas más valoradas en el mercado.
Las personas y el mercado ya valoran las empresas, los negocios que trabajan con los aspectos ASG. Además de esto, ya es una exigencia prácticamente mundial de las financieras, de los bancos, que los negocios tengan buenas prácticas ASG para que accedan a préstamos, incluso con bajas tasas, con bajos intereses. Entonces, no dejen para después. Estén atentos a este movimiento del mercado, a este movimiento mundial de preservación ambiental para que nuestro mundo, nuestro planeta Tierra sea un planeta todavía habitable para nosotros y para las futuras generaciones y también para que su negocio sea valorado en el mercado y valorado por sus clientes, porque las personas ya están mirando los negocios que tienen buenas prácticas ASG. En algún momento, observando estos videos referente al espacio y viendo nuestro planeta Tierra a la distancia, qué tan pequeños somos. En algún momento alguien se refería que somos apenas una mota de polvo en el espacio. Pero esa mota de polvo, ¿qué tan importante es para todos nosotros? En la medida que no hacemos conciencia, y no solamente los empresarios, todos, todos, todos nosotros, sin excepción, el momento en que nosotros hacemos oídos sordos, nos volvemos ciegos y no queremos recapacitar sobre este tema, estamos destruyendo nuestra casa. Vemos cómo países, lamentablemente, en Medio Oriente y en la parte justamente Israel con Irán, Rusia con Ucrania, se matan miles de gente, miles de personas. Nosotros no podemos permitir, no podemos permitirnos que siga habiendo esa destrucción. Debemos en algo compartir. Y puede ser tal vez utilizando productos reciclajes, utilizando productos que no contaminen. Y con esto no quiero decir, y en algún momento, como dicen acá en mi país, queremos ser papistas. No, necesitamos de los autos, necesitamos de los aviones, necesitamos de la vestimenta, necesitamos de otro tipo de artículos. Pero en la medida en que podamos dar soluciones pequeñas, pero a la vez gigantescas, como el caso de los sorbetes, como el caso de los vasos y otros artículos más, estamos dando un gran salto para la preservación de este mundo que en el espacio es una mota de polvo. Mi estimada abogada Karine Aparecida de Oliveira Díaz Eslar, agradecemos el que usted haya aceptado nuestra invitación al programa Diálogo Profesional América con este tema tan importante, apasionante y que debemos observar todos cómo es, cómo establecer una cultura de cumplimiento en los países latinoamericanos con relación a las normas ASG. Abogada, Muchas gracias, doctor Víctor Hugo Parrales Aragones, por la invitación, por compartir conmigo esta pasión por esta temática tan importante para todos nosotros, para nuestros países. Agradecer a todos que nos acompañan en vivo y que nos van a acompañar después. Y decir a ustedes que es un gusto, un placer enorme estar aquí en esta noche y que este contacto y que este intercambio de informaciones, de ideas, de conocimientos no se dé solamente en este momento, que podamos estar juntos en otros momentos,
y discutir aún más esta temática y realmente agradecer muchísimo y llamar e invitar a todos que hagan parte de este movimiento importante de la preservación ambiental, de la inclusión social, ¿no? Y de hacernos realmente diferencia en este mundo, en este planeta, en nuestras comunidades, en nuestra sociedad y para nuestra familia. Muchas gracias por la oportunidad, que tengamos un término de noche muy agradable. Muchísimas gracias. Acá estoy siempre, Víctor, a su disposición. Muchas gracias. Gracias, abogada Kalini. Gracias a todos nuestros colegas que se han conectado, y asimismo a nuestros colegas que van a ver de forma asincrónica el programa. Que tengan una maravillosa noche. Nos veremos en un próximo programa. Bye bye.